todos necesitamos de la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, que el Señor se la guíe a Marcos y bueno, y que el Espíritu Santo nos ministre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Andan bien? Bien. Feliz día al Padre para todos los padres. Amén. Y gracias a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Que nos ha adoptado como hijos, ¿no? Dice la palabra. Bueno, gracias, pastores, por permitirnos. Gracias a los líderes de la casa. Y a cada hermano, ¿no? A los que conocemos y a los que estamos conociendo. Mi nombre es Marco, como decían. Trabajamos en misiones, en evangelismo. Y en nuestra iglesia también trabajamos en misiones, donde también nosotros, intentamos motivar a la iglesia a salir afuera, a compartir el evangelio, que de eso se trata, ¿no? Y por lo que escuchábamos de ustedes, la verdad, es una bendición poder hacer todo lo que hacen, ¿verdad? Sembrar en la vida de otros. Creo que es el mayor regalo de parte de Dios para todos nosotros, ¿verdad? Porque Jesús se sembró a sí mismo para nosotros, para poder hoy estar acá adorándole o conociendo de su palabra. Y qué bueno es tomar ese ejemplo y poner en práctica. No sé cuántos ponen en práctica eso del dar o de darse a sí mismo. ¿Cuántos se han puesto en práctica? ¿Verdad? Servirle el plato a la suegra cuando va a la casa. ¿Sí o no? En práctica el dar un servicio. Abrirle la puerta al suegro, a los hijos cuando ya se van de la casa. Qué bueno es eso de practicar el dar, porque aparte es un fruto del Espíritu Santo. La bondad, ¿verdad? Habla un poco de eso, de dar. No quiero hablar de eso hoy, pero qué bueno lo que están haciendo y qué bueno es sumarse y qué bueno es, como dice la Biblia, con gozo y con amor, con un corazón alegre, ¿verdad? Nosotros, como decía Noelia, trabajamos en el distrito 1 y en el 2 y colaboramos con algunos. Y en este mes de las misiones va a haber un congreso nacional, que quería dejarles eso, quizás ya lo han hablado, y qué bueno que ellos se lo compartan porque ellos son de la casa, ¿no? En los momentos que tienen, que va a haber un congreso de misiones y evangelismo que trata de que aprendamos todos, ¿no? Todo el que pueda, todo el que quiera sumarse, todo el que quiera aprender, obviamente siempre con diríamos como cuando vamos de paseo en la escuela, con el permiso de los padres, ¿sí o no? Si no, no van al paseo. Yo le digo, con la bendición de los pastores, que ustedes puedan prepararse, porque misiones es un nombre, pero misioneros somos todos. ¿Sabía eso o no? Decirle al que está a tu lado, sos un misionero, una misionera, decíselo. Sos una evangelista, un evangelista. Porque la Biblia dice eso, hermano. La Biblia lo dice. Porque dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz. Y ahí usted lee para usted, y ahí mismo Dios le dice el motivo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. O sea que usted es un misionero aunque no lo quiera. Hay algunos misioneros que están tapados. Y algunos evangelistas que también están tapados. Qué bueno es que puedan salir de esas cuevas. Para mostrarle al mundo el Dios que adoran, el Dios que aman, el Dios que quieren servir. Y yo me desafío a mí mismo. No sé por qué le digo esto, porque no tiene nada que ver con el mensaje, pero que el Señor nos motive, ¿verdad? Y bueno, como les decía, va a haber una buena actividad ahí en el congreso. Es más, va a ser en la iglesia del pastor de distrito de ustedes, que es Marcelo Piris, ¿no? Y la pastora nunca me acuerdo el nombre de la pastora, Rosa Naiva, que está en el centro. Bueno, y ahí con esa información y los días que tenemos de congreso, el día más importante para mí sería el sábado, porque va a haber talleres, vienen invitados de Argentina y no sé si de Ecuador, pero sé que va a haber invitados. Bueno, usted vuelve aquí a Casa de Paz y lo trabaja aquí, ¿verdad? Como hablaban ahí, de eso es tremendo. Ojalá nosotros tenemos una escuela también enfrente de la iglesia. Y muchas veces hemos querido ofrecer un servicio y cortar el pasto. Y muchas veces nos han dicho, pero a ustedes se le abrió una puerta grandísima.
Porque esto que está acá enfrente es una escuela, ¿no? Es pública. Y todos sabemos que nuestro sistema en el país, laico, que no hablemos, no digamos bendición, no digamos esto, no digamos lo otro, no prediquemos. Y ustedes tienen una puerta para mostrar lo que habitan ustedes. Y eso es tremendo, la verdad. Nosotros trabajamos desde nuestro ministerio de payasos para eso mismo. Para entrar adentro de los hospitales, para entrar adentro de los SINAU. Bueno, ojalá pudiéramos entrar adentro de una escuela disfrazado de payaso. Quizá algún día Dios nos abra esa puerta, pero siempre le buscamos la vuelta. Hay muchas formas de predicar a Jesús. ¿Amén? Así que bueno, la idea mía es sentarme mucho más o menos hasta las 2. ¿Bien? Hacerlos reír, disfrutar del día. Pero no, la idea es ir compartir la palabra de algo que Dios me hablando a mí hace mucho, que lo vengo meditando, pero también hablarle un poco de esto de AEMI, que AEMI es suyo, hermano. AEMI es de ustedes. La información está a su disposición. La invitación es para nosotros, es como cuando te invitan al cumpleaños. Es lo mismo. Te llegó la tarjetita, sí, entonces estás invitado. Acá no falta el cumpleaños, ¿verdad que no? ¿Usted falta el cumpleaños y le invita? No falta. ¿Verdad? Pero esa es la idea, que usted al menos sepa que esto es para usted y que se anime. Va a estar bueno. Está bueno que le puedan compartir eso. Va a estar muy bueno. Y mire, de cada 4 que se anotan, porque tiene un costo por si usted quiere comer, usted va a bendecir a un hermano si así lo desea. De repente hay un hermano que quiere ir y no puede, y ahí ya está usted siendo parte de la causa de que alguien se prepare para también servir al Señor. Y bueno, no sé, algo que me quedaba a mí en estos días era el versículo que le pusieron a lema del afiche. ¿Cuántos lo saben? Salmo 96.3, ¿no? Le pusieron al afiche de ustedes, ¿no? De culto misionero, que dice: proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Este es un versículo que realmente no solo es un cántico de alabanza, sino que es un versículo que nos desafía como iglesia. Es un versículo que si uno solamente se pone a escudriñar la palabra proclamar, no está hablando de pasar por desapercibido, sino de hacerse notorio donde estás, aquí en la ciudad de La Paz. Proclamar es como le pasó a uno de los siervos de Dios, voz que claman ¿dónde? En el desierto, y usted lo sabe. Preparar el camino del Señor, pero era una voz que clamaba en el desierto. En medio de las pruebas, una voz que clamaba que la venida del Señor venía. Así como otros también proclamaban. Como el Señor dijo: recibiréis poder y me seréis testigos. En todo lugar proclamarán mi nombre. Y acá el Salmo dice eso, porque hay solo una motivación, que es anunciar de día en día la salvación de Jesús, como llegó a nuestras vidas. ¿Cuántos de acá son salvos? Hoy cantábamos eso, ¿verdad? Salvos. ¿No te gustaría que alguien que conoces, que alguien que, un amigo, un familiar, la suegra, te salve, hermano? ¿Verdad que sí? Pero a veces es porque yo soy muy cómico por causa de ser payaso, pero cuando lo medito y lo pienso, Dios me ha hablado mucho a través de las películas para niños. No tiene nada que ver con el mensaje, pero cuando pienso en esto de que cada día anunciamos de su salvación, Dios siempre nos está hablando. En el trabajo, en nuestras cosas, en la iglesia, fuera de la iglesia. Y vos tenés que darte cuenta de que hay gente a tu alrededor que también necesita lo que vos venís a buscar acá. O lo que buscas en tu casa, en tu mañana, en tu relación con Dios. Hay otros que no lo han encontrado. Por eso esa pregunta de la mujer y Jesús le pidió agua y él dijo que estaba buscando, Dios que estaba buscando verdaderos adoradores que la adoren en espíritu y en verdad. Y ella estaba buscando esa agua. Entonces hay gente ahí que está como la samaritana, yendo a sacar agua de diferentes pozos porque está buscando esa agua, el agua de vida que vos tenés. ¿Lo crees o no? Juan 7:35 dice que al que cree de su interior correrán ríos de agua. Entonces hay gente que está buscando esa agua, hermano. Yo no soy muy teólogo, pero me quiero dar cuenta de algo, de que hay necesidad. Claro que hay necesidad. En Chaco, en Argentina, en Tailandia, a la vuelta de tu casa, en el súper, en el carnicero, cuando vas a la feria, en todo lugar hay necesidad. Y bueno, y me gusta mucho este versículo, no lo voy a predicar, pero qué bueno es poder proclamar entre las naciones, o sea, anunciar entre los pueblos, predicar el evangelio entre los barrios, la gloria de Dios, lo que Dios ha hecho en esta casa, lo que Dios está haciendo en esta casa y lo que va a hacer en esta casa. Mira que nosotros le seguimos por el Facebook, miramos las fotos, vemos las prédicas 2x3, escuchamos la devocional del pastor, pero sobre todo cuando vemos el cambio que Dios está haciendo acá, hermano, quizá usted no lo ve porque está en su casa, pero el que está afuera lo ve. Por eso el salmista dijo: yo no he visto al justo desamparado. No era Dios hablando, sino el que testificaba la vida de la persona. Nunca lo vi a ese hombre caído. Eso dice el salmista, porque Dios lo ha sostenido. Entonces, esta casa está creciendo, hermano. Tienen que ser parte de esa obra, no por obligación. Sea la obra alegre, dice la Biblia. Entonces, no era eso lo que quería aplicarle, pero bueno, Dios puso eso en mi corazón para charlar con ustedes. Y espero ser de bendición, pero sobre todo que la palabra del Señor sea la que nos bendiga. Amén. Que hoy podamos tener un tiempo para aprender. Y yo quiero compartirles lo que Dios viene hablando en mi vida. Y orar por esta palabra. Amén. Quiero pedirles si me ayudan a orar, para que el Señor bendiga su palabra, ya es bendita, pero para que este sea un tiempo donde Dios nos hable y nos ministre.
Padre, queremos darte gracias, Señor, por tu casa. Gracias porque las puertas de tu casa se abren, Señor, para conocerte y aprender más de ti, para recibir tu presencia. Dios mío, para estar un tiempo junto a ti, Señor, junto a tu persona, Señor, y conocer más, Señor, de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Enséñanos, Señor, capacítanos, Señor, exhórtanos, Señor, muévenos, inquiétanos, Señor, enciende el altar, Señor, aviva el fuego. Dios mío, en el nombre de Jesús, danos los mejores dones para poder ministrar, Señor, a aquel que lo necesite, Dios mío. Que este sea un tiempo, Señor, en el cual como iglesia nos podamos levantar en el nombre de Jesús y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó y dar a conocer a aquel que nos llamó, a los que están allí, Dios mío. Por eso te pido, Padre, poder ser útil en tus manos para poder bendecir la vida de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, esta es tu palabra, Señor, que podamos, Señor, escudriñarla y que podamos conocerte más, Señor, en este día. En el nombre de Jesús damos gracias a Dios y decimos amén. Amén. Ahora sí. Hace un tiempo el Señor me venía ministrando en algo que habla un poco de situaciones donde los que están cerca de Jesús tienen preguntas o situaciones donde uno quiere estar, ¿verdad? Cuando leamos la palabra usted va a entender un poco, pero habla de situaciones que nos nacen a nosotros. ¿Cuántos son servidores del Señor? Levante la mano. Bueno, ¿cuántos acá, pastor? Gloria a Dios. ¿Alguno se quiere ir conmigo o no? No, mentira, no. Pero hay unos cuantos servidores y de eso trata, hermano. Todos somos llamados a servirle a Él. Yo siempre me voy por la rama porque mi cabeza viaja, pero cuando pienso en las palabras del Señor, yo me quiero enamorar más de la palabra que de mi esposa. Yo miro la palabra y digo, qué bonita que sos. Y a Jessica le digo, qué linda que sos. Pero cuando uno se enamora de la palabra del Señor es como que te das cuenta de cosas que nosotros no hacemos. Y cosas que debemos de hacer, claro que sí. Pero cosas que Dios le dio a todos. Por eso qué lindo ver unas cuantas manos levantadas para servirle a Él. Mira, allí en Marcos 10, vamos a leer en el 35 hasta el 45, pero no vamos a tomar todos los versículos, sino algunos. Habla de la historia de una petición de dos discípulos o de Jesús hacia Jesús. Hubo una situación también a causa de esa petición. Pero lo bueno es que Jesús siempre está enseñando y también hubo una enseñanza. Vamos a leer esta palabra. Que Jesús tenía una charla ahí con Santiago y con Juan. Y bueno, dice petición de Santiago y de Juan. Y mire lo que dice, cómo empieza esta historia. Dice, entonces Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo, o sea que eran hermanos, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Cuántos acá no quieren que Jesús le haga lo que usted necesita? Ah, unas cuantas sonrisas. ¿Verdad? Yo quiero un auto, una casa. ¿No? ¿No quiere eso usted? Sí, lo queremos. Pero acá ellos tenían una petición. Vaya a saber cuál era la petición de ellos. Y dice que el Señor les dijo, ¿qué queréis que os haga? O sea, ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro ¿a dónde? A la izquierda. Entonces Jesús le dijo, no saben lo que piden. Mire si será bueno el Señor, que les dijo, se me fue, acá. No saben lo que piden. Pueden beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado. Les preguntó el Señor. Y ellos dijeron, ¿podemos? Jesús le dijo, a la verdad, del vaso que yo bebo, ustedes van a beber. Y con el bautismo que yo soy bautizado, ustedes van a ser bautizados. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, mire lo que dice Jesús, no es mío darle, sino a aquellos para quien está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacob y contra Juan. Mas Jesús llamándoles, les dijo, ¿saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Hablando de la política, hablando de los que reinan, de los presidentes. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. O sea, hablando de eso el Señor, pero dice el Señor, esto es lo que me cautiva, pero no será así entre ustedes, sino que el que quiera hacerse grande entre nosotros, ¿qué tiene que ser? Dígalo, ¿qué tiene que ser? Servidor. Y dice la palabra, y el que de vosotros quiera ser primero, será el último. Porque el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Amén. Y es hermosa la palabra del Señor,
y la enseñanza de Jesús. Pero qué bueno es la situación que se gesta ahí, ¿no? ¿A quién no le gustaría estar sentado al lado de Jesús? A todos. Y a estos muchachos, que eran sus discípulos, había una inquietud y se le dijeron: yo quiero ser tu mano derecha. ¿No? ¿Es así o no? Lo dice ahí. Pero qué bueno Jesús que le dice a ellos: en verdad eso no es mío darlo. Yo soy Jesús, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Pero hay las cosas que no son mías darlas. El Señor les dice a ellos: de seguro hay lugares cerca de mí preparados para aquellos que entiendan esta enseñanza. Cuando Él termina diciendo: el que quiera ser el mayor, el más viejo de la casa, se va a tener que ver como el más pequeño de todos. ¿No? ¿O estoy errado? Los veo serios. Los hago reír toda la mañana. Pero Jesús enseñándole que... Yo una vez pensaba en esto. Vieron que a veces uno se motiva y quiere hacer, entre comillas lo voy a decir, voy a hablar de mí hoy solamente, de ninguno de ustedes. Así usted ya sabe, Él está hablando de Él. ¿Ah? Quería ser líder, quería estar ahí cerca de los pastores, quería servir al Señor, quería ser líder, pero no entendía esto, ¿no? Y a veces nos pasa que queremos estar en un lugar de privilegio, la alabanza, predicando, hasta que el Señor me confrontó. Y alguien me dijo, primer ejemplo que se me dio: ¿por qué querés predicar acá en el púlpito? Ah, porque siento esa incomodidad de preparar mensajes y predicar. Y esa persona me dice, allí afuera está lleno de púlpitos y muchos están vacíos, me dijo. Yo no lo entendí. Dice, por donde vayas hay púlpitos y muchos no tienen predicadores. Dándome a entender que hay muchos lugares para predicar, si esa era la inquietud. Dándome a entender que uno debe ser fiel en lo poco, para que Dios comience a ponerlo mucho. Y fue un aprendizaje, fue una confrontación, pero que es cierto, ¿no? Dándome a entender que para ser útil para el Señor, sea la posición que sea, porque Jesús es al revés, no es como la tortilla, es al revés, hay que dar la vuelta para entenderla. No se trata de ser el más grande, se trata de estar en ese lugar viendo a los que necesitan más que a vos. Y como yo no lo hacía, entonces ahí es donde me di cuenta de esto, que estaba pidiendo algo que no practicaba. Porque muchos hoy están de moda, quieren ser líderes o cantantes o predicadores, pero no hacen lo que realmente deben hacer. Y es así, hermano. Es lamentable, pero pasa. Porque realmente cuando Dios te llama a servirle, te da la carga, te sostiene cuando sufrís, pero ha visto en vos algo que no ha visto en otro, pero es por un motivo, es para servir a otros, ¿verdad? Y acá vemos dos personas que estaban pidiendo, porque Jesús dice que están pidiendo algo que ni saben que están pidiendo. Y en el primer versículo nosotros vemos en la palabra que hay una inquietud y hay una petición, pero no saben lo que están pidiendo. No saben qué le piden al Señor. A veces uso el mismo ejemplo cuando decimos, yo quiero tener esa unción, Señor, y quiero tener ese poder de hacer milagros, y ese poder de sanar, y ese poder de predicar. No, nadie se lo pide al Señor. ¿Cuál le pide al Señor? Dame el don de milagro. Muchas veces oro para que Dios me dé el don de milagro. ¿Sabe lo que me dice el Señor? Tenés que ir donde hay necesidad y comenzar a poner por obra, porque es un don de accionar. No va a estar toda tu vida en tu casa orando, Marquito. A veces uno no lo entiende. Muchas veces hablo con la hermana y hablamos de estos los dones, don de sanidad, y queremos el don de sanidad, y queremos que la gente se sane o no, o usted no quiere que se sane la suegra. Yo quiero que se sane la suegra. Perdón. Es broma, porque muchas veces usamos eso. Pero en verdad, cuando nosotros vamos a lo que es, queremos que la gente se sane. ¿Sí o no? Queremos que nuestros hijos se sanen. Entonces de repente uno dice, Señor, sana. Y de repente el Señor dice, sí, yo puedo sanar, pero también quiero usarte para sanar. Yo quiero que tú sanes, entonces yo tengo que ir en el nombre de Jesús. Se sana. Intentarlo. Para que despierte en vos el poder de Dios. Porque decíamos que el agua sale ¿de dónde? De nuestro interior. Antes el Espíritu venía sobre los profetas, ¿no? Ustedes son conocedores de la palabra, pienso yo, ¿no? Porque tienen un pastor que comparte devocional, tienen escuela de discipulado, ¿no? O sea, a no ser que haya alguien nuevo. En el Antiguo Testamento nosotros leemos, dice que el Espíritu venía sobre los profetas y ellos hablaban y no decían, así dice el Señor, arrepiéntanse, bla, 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 bla. Así dice el Señor. Pero ahora dice que el Espíritu de Dios
habita en nosotros. Y Jesús dice en Juan que al que cree, ahí hay un detalle, al que cree de su interior. Pero lee en Juan 7:35 y dice que Jesús se puso en pie y alzó su voz, como eso, proclamar, alzó su voz y dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua de vida. Ya no está hablando que es siempre de afuera, está hablando que en tu interior hay un poder, hermana y hermano, hay un poder en tu interior. Y algo que me asombra, que él dice que a los que creen, o dice a los pastores, o dice a los de la alabanza.
Dice, a todo aquel que cree, le saldrá poder del Espíritu de su interior. Y si acá hay gente que cree, no sé, yo vengo como los locos, yo soy el Marco que es como los locos. Si hay gente que cree, de tu interior puede salir poder para manifestar la gloria de Dios, como dice el Salmo, en las naciones, en los... O sea, si está bien, ellos están para guiarnos. Pastor, estoy acá en el hospital, pastor. Conocí un muchacho. Vos estás trabajando en el Acodic, claro, yo ya lo sé. Porque soy tu discípulo, para orar por él. Vos podés venir mañana, pero Marcos, si vos estás ahí, no lo tome a mal. Quizás necesitamos la enseñanza para entenderlo, ok, pero con esos textos bíblicos dice que de mi interior, con que él me diga, Marquito, vos sos un hijo de Dios y estás ahí, y Dios está provocando eso para que su poder se glorifique allí donde vos estás. Porque podría darle montones de ejemplos. ¿Y qué pasa si yo voy mañana y esa persona se fue y no tuvo salvación? ¿Qué pasa si Dios quería hacer un milagro y usarte a vos y esperaste por mí? No esperes por mí. Por eso Dios dice que la creación está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios, que ustedes me decían que eran sus hijos. La creación gime, hermano. El otro día yo daba una enseñanza en nuestra iglesia de esto del evangelismo y preguntaba, ¿alguien sabe? ¿Alguien ha escuchado la creación gemir? Y mi hijo mayor respondió, no he escuchado, pero fue honesto. ¿Saben por qué no escuchamos a la creación gemir muchas veces en la iglesia? Porque estamos distraídos. Porque estamos mirando para abajo. Porque no estamos viendo la necesidad de otros. Por eso Jesús dijo, alza tus ojos y ve. Porque la cosecha está lista, hay que ir. Pasa que cuando somos confrontados nos molesta, nos incomoda. Y qué bueno es ser confrontado. Le puedo decir algo con amor. Qué bueno si usted se enoja hoy conmigo. Porque no se está enojando conmigo, es el Señor. Pero qué bueno si usted dice, no, hoy algo tiene que cambiar en mí. Hoy algo tiene que cambiar en mi vida. Porque no solamente fui llamado para estar acá. Algo tiene que pasar en mi vida para hablarle a alguien más del amor de Jesús. Y aquí yo veo una petición que quizás ellos no entendían en su momento. Por eso mismo Jesús dice, no saben lo que piden. Y en el versículo 43 dice que Jesús le dice, pero no será entre ustedes como en el mundo. Dando a entender, ¿no? Cuando yo por eso a veces me voy un poquito y dice, pero él les enseñó, dice, cuando los oyeron los 10, bueno, se mostraron, dice, más Jesús llamándolo le dijo, saben que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, ¿qué hacen? Se enseñorean de ellas. Entonces usted tiene el ejemplo. Usted creo que sin temor a equivocarme, el año pasado votó a alguien para que sea presidente, ¿sí o no? Quizás el que usted eligió no salió, pero quizás el que usted eligió salió presidente. Usted y yo, como ciudadanos, elegimos a alguien para que gobierne nuestra nación y tenga poder sobre ella. ¿Es así o no? Entonces, me están asustando, hermano. ¿Es así? Elegimos al intendente de Canelones, ¿usted lo eligió o no lo eligió? Sea blanco, colorado o frente amplista, lo eligió la mayoría. ¿Para qué? Para que gobierne la intendencia de Canelones. Y ellos vienen todos con sus propuestas, ¿sí o no? No va a haber más gente que robe, mentira. No va a haber más hambre. Pero de repente alguno dice algo y lo pone por obra. Entonces depositamos un poco de confianza en esas personas. Y acá Jesús dice lo mismo. Ellos se enseñorean. El presidente se enseñorea
de nuestra nación y obviamente tiene requisitos, pero tiene cosas que lo llevan a decir, yo soy dueño de mi país ahora, porque ellos me eligieron. Entonces nosotros entendemos eso, ¿no? Pero Jesús dice, entre ustedes, hermanos, no será igual. No tomen ese ejemplo, de nada sirve. Porque, ¿sabe por qué pienso en esto? Por eso digo, soy como los locos. Porque cuando lo elegimos, primeramente yo veo la tele, como todo el mundo, y veo que la gente sale con su bandera y los elige, y está bien, pero cuando pasa el proceso, veo mucha gente en el laburo, yo trabajo en la Contru, o en el GA, o en la escuela, o en el hospital, que, no sé si puedo usar esta palabra, pero que se quejan. Ah, este presidente, y pasa viajando, y el intendente, y que iban a arreglar la entrada a La Paz hace como 15 años. Y empezamos y escuchamos esas charlas. Como cristianos le decimos, pero bueno, pero fue el pueblo que los eligió. Hacemos que se enseñoreen de nuestras cosas y después actuamos como el pueblo antiguo, ¿no? Nos quejamos. Dios nos hace libres y nos quejamos por el proceso. Pero lo que quiero entender es que ahí es donde veo esto y aprendo. ¿Por qué el Señor no quiere que seamos como ellos? Para que la gente no se queje. Porque realmente el que sirve al Señor sí va a tener luchas, desafíos, problemas. Pero el que realmente sirve al Señor, dice la Biblia que el que quiera seguirle debe tomar su cruz, debe morir y debe seguirle. Pero va a hacer la obra. Por eso cuando vemos a los políticos, la verdad no le creemos. ¿Usted le cree a los políticos? No porque sea cristiano, están los pastores, estamos en la iglesia, está el Señor mirando. Quizá usted no le cree a los políticos, pero ¿a Dios le cree o no le cree? A mí me pasó esto una vez. Me disfracé de cartero. Quizás no sé si lo dije acá. Me parece que no. En épocas electorales me disfracé de cartero y me fui a la Feria de La Teja, que es una de las más grandes. De cartero, cartero. No de cartero payaso, de cartero, cartero. Con el gorrito, con el silbato, con la bermudita. No sabe lo que era. Era Kiko, pero de cartero. Y una hermana me había hecho cartas, yo le pedí que me hiciera cartas, pero que no sean, a veces, para que lo entiendamos, que no sean religiosas, que sean cartas de amor, del amado, hacia aquel que la necesita, el que está buscando el agua. Y ella me hizo como 200 cartas y chupetines. Y yo le pedí la gracia al Señor antes, porque usted me ve así, todo loco, pero usted pues me ve, yo soy más mansito que trato de pasar desapercibido de tan grande que soy. Y le digo, Señor, que tu gracia sea sobre mí. Y que lo que haga ahora, aunque quede en vergüenza, sea para glorificar tu nombre. Y cuando doy el primer paso, yo empecé a gritar, ¡cartero! Y todo, sin parlante, sin micrófono, iba gritando. Y cuando alguien me daba la entrada, la señora, mi hijo, y ahí yo ya le daba. Lo que me costó encontrarte, mujer, no sabés, fui por tu casa, por lo de tu hijo, fui. Y la gente miraba y yo, mirá, me mandaron esto y si no te lo entrego no cobro, así que por favor tomá, no me hagas más esto. Y la gente se reía, el verdulero, los niños, las madres. Y alguien a lo lejos venía como a media cuadra que ya estaba preparado para ir sacando fotos, que la idea tampoco es dejar que sea Dios. Y él veía a la gente. Y el que sacaba fotos quedó más cautivado. ¿Sabe por qué? Porque él vio a un verdulero sentarse, leer la carta y ponerse a llorar. Y no le predicamos, arrepiéntete, esto. No, era Dios. Oramos por las cartas. Uno irme a buscar a darme un abrazo y decirme, a mí no, porque era el personaje. En mi vida 2 veces me mandaron una carta, me dice. Una era de divorcio, porque era una persona, y la otra era porque tenía que pagar una deuda. Y vos me traes esto. Y me abrazó. Y podíamos ver el amor de Dios llegar a las personas, a la familia. Y la gente se quedaba leyendo en medio del camino de la feria así la carta. Era del amado hacia ellos, diciéndole que le amaba. No sé ni por qué les digo esto, hermano, porque no está en el menú, no había para servir esto hoy. Pero lo que quiero decirles es que cuando vos querés ser diferente,
En ese momento me encontré con un político del Partido Independiente y le di también una carta. Yo sabía quién era, ahora no me acuerdo, pero el peladito ese de bigotón, del Partido Independiente. Y él me quiso hablar de la política y yo le digo, mirá, el único que puede cambiar una nación es el Señor. Y está bien lo que vos haces, pero si vos depositaras todas tus energías en Dios, serías más eficaz para la gente. Y él tomó la carta. Y una persona me dijo, yo estoy cansado del hombre de traje. Y eso me golpeó fuerte, por eso no me pongo más traje. No, mentira. Porque lo que me quiso decir es que estaba cansado de que los políticos promocionaran algo que van a hacer y no hacen. O sea, la gente está cansada de eso, hermano. No seamos de eso, por eso entiendo ahora la palabra. Si vas a servir, serví. Si vas a dar algo, dalo. Incondicionalmente, como se dice, sin esperar nada a cambio. Si tenés que sembrar en alguien, un hermano de la fe, pero si es alguien de afuera, hacelo. Porque si vos me decís que Dios te habla y Dios te dice, hacele una canasta y llevásela a quien sea, llevásela. Y ese es el Señor, que quiere saber si realmente querés servirle. Y acá el Señor le da una enseñanza diciéndole, bueno, el que quiera ser el mayor, ¿quién quiere ser el mayor hoy acá? Quien quiera ser líder puede ser líder. Y de repente un día ustedes se preparan la mesa acá y ¿quién quiere lavar los pies? ¿No dijo eso Jesús? Usted lee Juan 13 y dice que Jesús dijo, no, lo hago yo. Pero si Jesús hubiese visto a un valiente que se hubiese levantado a lavar los pies de sus hermanos, ahí veía un siervo de Dios. Porque usted sabe bien que lavar los pies en aquel tiempo lo hacía mi esclavo. Vino Leonardo a verme, lavarle los pies, por favor. Eso era un acto muy, pero muy bajo. Que no cuesta nada, pero era muy. Por eso Jesús, era una costumbre, cuando se comía en la casa de alguien, bueno, vamos a lavarle los pies y llamamos al servidor, ¿verdad? Pero en ese caso Jesús quería ver lo que estaba enseñando. Le estoy enseñando a ustedes hoy. Y estoy aprendiendo. Al terminar, Jesús tuvo un silencio para ver si alguno de los que estaba entendiendo el mensaje se animaba a lavarle los pies a sus hermanos. Ese es el reino de Dios. No es otro. Pero como nadie quiso ser el primero ahí, lo hizo el maestro. Enseñando. Y qué bueno es el Señor que nos ha enseñado tantas cosas, pero creo que estas son las más valiosas, hermano. Si vos anhelás servir al Señor y estar en un lugar de privilegio, yo te digo gloria a Dios. Pero hay que pagar un precio. Y mire que he visto hermanos, y lo digo delante del Señor, que se les ha puesto en un lugar de privilegio y no han entendido el mensaje. A veces no hablamos esto en las iglesias. Pero cuando vos estás en ese lugar de privilegio tenés que morir, tenés que darlo todo por el otro, porque a eso te llamó el Señor, porque dejaste de ser oveja, pasaste a ser discípulo. Entonces yo le digo a algunos de mis hermanos de la iglesia, es un lugar de privilegio, en verdad no hay ¿cómo es? Como un diploma de que ahora soy líder de misiones. Porque al que Dios más da, más le demanda. Si Dios te puso como líder de algo o como hacer algo, es porque te está demandando la obra. Y muchos se abstienen a no hacer. Por eso él dijo canilla abierta de pizza para todo el mundo. Ahí vienen todos a comer pizza hoy. Canilla abierta de refresco para los gurises y chisitos. Ahí voy a estar yo con los gurises. A mí me encanta el chisito. Así ya sabe cuando me inviten la próxima. Chisito Marco ya está pronto. Bien económico. Estoy loco por los chisitos, ¿verdad, Jessica? No miento. Jessica va al súper y le digo, ¿me comprás 2 chisitos? Son detalles. Pero a lo que voy, hermano.
que el Señor quiere usarle. Por eso entiendo esa palabra cuando dice a los que creen. Esto es para todos. Para vos, para el de mayor edad, para el más joven. Es para todos nosotros. Por eso Jesús dijo, no, esto es para el que cree. Y el que cree me va a entender lo que es servir al otro. Y la palabra nos enseña ahí. No sé qué tiempo tengo, estoy terminando, no. Porque pido perdón por eso también. En este tiempo nosotros vemos muchas personas que quieren estar en un lugar de privilegio, pero no quieren pagar el precio. Y está bien hacerse Yo muchas veces he soñado que era un predicador. Y le decía a mis pastores, yo soñé que estaba en el púlpito y predicaba y me movía y la gloria de Dios se movía de acá para allá. Y eso soñaba, lo soñaba, hermano, cuando era nuevo. Y el pastor pero con amor me corregía y decía, bueno, claro, pero para llegar a eso, Marquito, hay que... Pero yo le contaba mi sueño. Soñé que estaba en una plaza y vestido de payaso y había multitud de niños. Y yo les hablaba a los niños estaban, ¡eh! Usted sabe que eso se hizo realidad. La Casa de la Pone hace años, cuando comencé en el ministerio, eran como 600 niños delante de nosotros. Pero lo que él no me había dicho era el precio que tenía que pagar. Porque cuando terminó eso, yo estaba deshecho, pero feliz. Buscar donaciones, evangelizar, repartir folletos, estar 5 horas antes, ayudar al de sonido, comprar las cosas, hacer esto, salir a buscar a los niños, salir a buscar regalos, motivar. Todo eso no me lo había dicho el siervo. Me dijo, ¿querés que ese sueño se cumpla? Tenés que trabajar. ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Y hizo repercusión en el mundo espiritual y en las vidas. Hasta que llegó un hombre que repartía acá en nuestra casa. Y cuando vio a Jessica, porque somos seres humanos como ustedes, ¿no? Yo digo a la Jessica porque yo me quedé más humilde. El tipo la miraba y se reía. Yo por la ventana la miraba y esta que se ríe, mi esposa. Y Carlos la agarraba y la miraba y decía, ja, 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 ja. Y ahí ya salí para afuera. Vas a tener problema, hermano. A mí que yo me a mi esposa, pero vos no. Bueno, y en eso que va, porque desde la calle a la puerta de mi casa hay unos cuantos metros porque vereda grande. ¿Qué hacés, Dulce Violeta? Le dice. Cuando le dijo eso, quedamos impactados. Dice, yo estuve en esa plaza, llevé a mis hijos, no tenía para darles regalos. Y estaban ustedes. Y estaban ustedes, dice. Yo no tenía para darle regalo a mis hijos, era rey, hermano. Y llegamos y escuchábamos la voz de un loco que gritaba, vengan los niños. Ese loco era yo, le digo, sí, ya sé que eras vos. Sí. Medí 205, no voy a saber que eras vos, dice. Pero ella no estaba disfrazada. Estaba así. O más desprolija. Y él reconoció. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que los que están en el mundo, cuando ven a un hijo de Dios, lo reconocen. Lo reconocen. Y no es por cómo vestimos. Y él le decía a ellas gracias por lo que hicieron. Y nosotros le decíamos, no, gracias a él. Pero él, a lo que voy es que hay que hacer algo, hermano, para estar en un lugar de privilegio. Claro que Dios te va a honrar, porque la Biblia dice que Él honra a los que le honran. Y muchos de ustedes acá tienen un potencial tremendo para anunciar el Evangelio, para hacer la obra. Y Dios no habla de qué tengo en el bolsillo para hacer la obra. Jamás Dios habló de eso. Gloria a Dios si son bendecidos para hacer la obra. Y gloria a Dios si no tienen nada para hacer la obra. Porque había un hombre en la Biblia que daba gloria a Dios por aquellos que no tenían y de su pobreza daban lo mejor para la obra. Y eso está en la Biblia. Nada te puede limitar a vos a hacer la obra del Señor. Y acá el Señor me enseñaba esto y hermano, esto me vino como un balde de agua fría. Claro que si querés ser mi siervo o mi discípulo,
pero tenés que entender cuál es mi manual. Y hay que entender cuál es el manual del Señor para hacer la obra. Sé que hay muchos que salen a dar comida a las calles, hay muchos que o que abren un merendero en su casa. Mi esposa abrió un merendero en su casa y yo no tengo dónde sentarme a tomar mate. Y me frustra un poco. Le he dicho en varias iglesias que voy, pero cuando Dios me deja ver su obra, me arrepiento, pido perdón y doy gracias a Dios. Por respuesta de los niños, no de ella. A ella yo no la quiero escuchar más. Pero cuando vos escuchás a un niño que dice gracias, la palabra, gracias por el alimento, o la sonrisa, hermano. A mí algo que me marcó a mí en lo personal, es la sonrisa de un niño, porque nunca fui feliz en mi infancia. Y no le culpo a mi familia. Pero cuando venís a Dios, dice que Dios te da lo que el mundo no te dio. ¿Sí o no? ¿Y para qué crees que te lo da el Señor? Te lo da porque nadie te lo dio. Pero Dios da para que des. Porque si no vas a hacer una rueda estancada. Y Dios no quiere que ustedes sean una rueda estancada. Quieren que sea esa rueda que saca agua del río, pero para dar. Agua del río para dar. Esa rueda quiere Dios que vos seas. Y que yo también. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? En nuestra vida, de esta palabra donde Él habla del servir también. Porque el servir es un privilegio. Servir al Señor a medida que nosotros le servimos, dice, vamos conociendo ese propósito que Él tiene para nosotros. Y así fuimos conociendo nosotros ese plan de Dios. ¿Usted cree que a mí, en verdad no me interesa tanto esto de si tengo que ser, como dicen algunos, o líder de distrito, o estar a cargo, o trabajar en un equipo nacional? Porque a unos hermanos me han preguntado, porque a vos, Marco, ahora te invitan a varias iglesias. Sí, claro, a otros te invitan también. Pero si yo tengo que ir a una reunión de célula, aprender de una hermana, seamos 5 personas en la célula y escuchar la palabra de Dios y aprender, voy a ir. Porque no quiero que eso cambie en mi vida, ¿verdad? Así como yo tiro fruta ahora, ¿no? Los cultos de oración, o los cultos de enseñanza bíblica. ¿Por qué creen que están en la iglesia? ¿Para qué son? ¿Se pregunta eso? No? Yo sé que a veces se nos va la hora, pasa el tiempo, quizás el hermano ya está. Pero un culto de oración en la casa de Dios es para orar por lo que ustedes piensan que está pasando, por la vida de otro. Un culto de enseñanza es para aprender y escudriñar la palabra, para no ser confundido por el enemigo. Y un culto dominical, como le decimos, es para glorificar su nombre. O sea, todos son para glorificar su nombre, pero siempre hay que entender para qué es cada herramienta. Un culto de misión es para aprender de las necesidades del mundo. Nunca me sale la palabra, pero creo que es compungirnos. O sea, sentir lo que sintió Jesús cuando levantó la mirada y vio que estaban como ovejas que no tenían pastor. Pero por el mundo, porque estaba perdido. Entonces un culto de misión es para ver al mundo que está perdido. Y que nosotros hoy que no estamos perdidos, que si Jesús viene, Dios quiera, nos vamos para arriba, tenemos un juicio justo. Pero ¿y los que no? No hacemos nada. Hay algo que a mí no nace, se lo digo así abiertamente. Yo trabajo en la Contru. La Contru, mire que es complicada el mundo de la Contru. No es que sea malo, porque se gana bien. Pero a lo que voy, el vocabulario, cómo somos, yo era la Contru. Pero no les niego mi fe. Jamás se la negué. Canto alabanza. Yo canto también, cuando quieran invitarme a cantar. Hermano, el de la alabanza. Yo canto también. No uso la de... Hola. Pero canto. Y en el trabajo también canto. Obviamente que como soy evangelista busco estrategias, como las que Dios nos da. Bueno, hay cumbia, hay reggaetón, hay salsa. Pero les canto a ellos. Les hablo, les hago reír como intento hacerlo reír a ustedes. Y cuando no estoy, me dicen, ¿qué falta no hacer, Marquito? Porque cuando vos estabas, no era que predicaba, era como que algo era diferente. Por eso digo, cuando vos sos hijo de Dios, sos hijo de Dios. Es así. No lo niegues más. Fuiste llamado, escogido por el Señor, hermano. No niegues más quién sos en el Señor. Basta de eso, hermano, para empezar. No puede ser que nadie no sepa quién somos. Somos hijos de un rey. Dueño de todo. Todo. Y pasamos situaciones como hijos de reyes. Porque a los hijos de los reyes siempre está gente. Cuando pasan hacen así, ¿para qué? Y quizás no caemos. Pero dice que justo se levanta. Entonces, pasa que en esos lugares también nosotros debemos dar a conocer al Señor. Y Dios nos va formando. El Señor ha preparado algo específico para cada uno de nosotros. Eso es cierto. Pero también ha preparado algo general. Por eso yo decía, Dios nos llamó para anunciar virtudes a todos. No importa si no hay más música. No importa si no hay más pastores. O sea, que haya pastores, ¿no? A lo que quiero decir es predicadores, púlpitos. ¿Verdad? Por eso hablo es cuando entiendo la iglesia perseguida, cuando conozco y aprendo del abuelo Marcel, aunque parece como las historias antiguas, no hay púlpito, hermano. Quiero decir esto. Usted puede ser pastor en India, en algún lugar allá, y esto no va a estar. Y usted va a ser pastor. Usted quiere ser músico, va a ser músico acá y va a ser músico allá. Pero allá no va a tener todo esto. Ni crea que va a poder cantar. Alabaré, alabaré, alabaré.
No va a poder. Si lo va a hacer, lo va a tener que hacer desde adentro. Mientras que usted habla con la gente y vive entre la gente, alaba al Señor. Bendiga, Leo. Vamos arriba. El Espíritu de Dios vive. Entonces, ese buen día es Dios te bendiga. Jesús te ama. Porque Él me va a ver a mí, pero va a ver algo que es diferente. ¿Usted sabe cómo se convirtió Héctor, el Father, o no? Más o menos, el rapero famoso ese. No, más o menos. El gordito que ahora es predicador, pastor. Es un cubano, creo, puertorriqueño. Él dice en su testimonio solamente esto. Él estaba con toda esa mafia, con todo esto, y él iba en su tremenda lata, auto. Y veo que en Centroamérica, en el Caribe, si ustedes estudian, yo estoy estudiando sobre Jamaica para hacer un culto sobre Jamaica. Hay mucha pobreza de la que conocemos nosotros. Pero la gente es feliz con un par de bananas y un arroz. Y nosotros sin un asado no somos felices. Es tremendo eso. Cuando aplicás la verdadera necesidad te das cuenta de lo que es importante. Eso para otro. Pero dice que este hombre en su carrito, cantando alabanza al Señor, lo ve, ya lo conocía porque era de barrio, y este hombre ya famoso, y este hombre lo mira y lo saluda, no me acuerdo ni el nombre, pero sé que el del carrito, le dice: Héctor, ¿cómo estás, Héctor? Dios te bendiga. Y eso lo impactó. Porque ahí fue donde él se empezó a hacer preguntas. Este anda con un carrito, no tiene trabajo, vaya a saber si tiene para comer y está más feliz que yo. Eso fue lo que él se preguntó. Por eso me encanta el Señor a mí, porque me lleva a hacerme preguntas. Dice que tenemos que renovar la mente. Eso dice la Biblia: renovado vuestro entendimiento. ¿Cómo? Conociendo. Por eso si hay cultos de enseñanza llenos de plata, estaba vacío, seco. Era un tronco arriba de un BMW. Y en un carrito de mano iba la luz del mundo. Yo quiero ser como el del carrito. Por eso le digo al Señor: no me importa si no tengo o tengo. Y si tengo, que sea para hacer algo. Pero quiero ser como ese. Mi anhelo es ser como ese. He pasado un momento como muchos de ustedes. Bueno, el pastor sabe, porque yo a veces hablo con él como con otro. No tener trabajo, padecer. Pero me asombra la palabra cuando dice: no vi al justo desamparado. Y Dios no miente, hermano. No lo vi, dice el salmista. ¿Cuántos te quieren ver destruido, derrotado, que quizás no están acá, que quizás están afuera en el mundo mirándote? Ojalá una vez se detenga este que se ríe. Pero Dios no se va a detener. Dios no se va a detener. Y eso es lo asombroso de Dios. Mi anhelo es que como iglesia podamos llegar a vivir esos propósitos de Dios en nuestra vida. Es que como iglesia podamos aprender a servirle a Él. Estar dispuesto a cumplir, a descubrir cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito. Mire, acá hay un texto que yo le leo ahí en 1 de Pedro 4:10, que habla bien claro.
Cuando hablamos, porque yo quería hablarles también del poder de Dios en nuestra vida. Y ahí dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores. Y gloria a Dios que Dios le ha dado el talento de la música a los hermanos, el talento de la predicación, o el don, mejor dicho, de la obra misionera. Pero ¿cuántos quieren el don de servicio? El don de servicio, porque es un regalo de Dios. El don del amor, más allá de que es un fruto, hay un don para moverlo, para darlo, para servirle. Que podamos nosotros pedirle al Señor lo que mueve a la iglesia. El don de hacer milagros, de sanar, de predicar. Hay un don nuevo ahora, el don de abrazar, hermano. Qué lindos son los abrazos. Y qué poder que tienen en el Señor. Mira que yo, como le decía, yo si le cuento mi infancia, obviamente me quiebro, pero no por recordar algo malo. Yo nunca recibí un abrazo. Podría predicar Jessica y decirle, en verdad, él nunca recibió un abrazo. Mi suegra me abrazaba y yo quedaba así con los brazos. Era tenso, era muy... Y aún hasta este día el Señor sigue obrando en mi vida eso de saludar, de abrazar. Y las recompensas más grandes del Señor en mi vida han sido abrazos de niño. Porque los grandes no me gustan a mí. No, porque Dios me conoce y Dios te conoce. Pero algo que nunca recibí en mi infancia fue un abrazo. O que te digan, te amo, hijo. Qué bien que vas. No tuve eso. Y no sabía expresarlo. Cuando me abrazaban ella, sus hermanas, yo... Pero Dios viene a tu vida. ¿O no? Dios llegó a sus vidas, ¿o no? Sintieron al Espíritu de Dios en su corazón, ¿sí? En sus lágrimas. Dios viene a nuestras vidas y nos regala. Y quizás Dios me dijo, ahora tenés que abrazar, porque vos no abrazabas, tenés que abrazar. Quizás no es un don, pero yo creo que es un don, que hay poder en eso. Y acá dice el Señor, cada uno según el don que ha recibido, tiene que ministrarlo a los demás. Como un buen administrador del Señor. Lo que Dios te ha dado es para ministrar a otros. Yo a veces hago debates, como el concilio, discuto en la sana doctrina, ¿no? Mucho con los de la alabanza de mi iglesia. Porque dice proclamar entre las naciones tu reino. Lo hago en el buen sentido. Digo, ¿cuándo vamos a salir a cantar en una plaza? ¿Cuándo vamos a salir a proclamar el reino de Dios en un hospital? Porque Dios te dio poder para hacer eso. Porque tu canción puede sanar. O tu guitarra. Yo les digo, acompáñenme. Y uno se anima y va. Otro como que le da ese miedo todavía. Pero a lo que voy, mi intención es motivarlos a hacer la obra. La verdadera obra del Señor. ¿Cuál es el llamado original de Dios? ¿Lo saben? Mateo 28. Por tanto, ir y predicar el Evangelio. Ese es el llamado original de la iglesia. Lo demás es para servicio, sí, pero el llamado original nuestro es que nosotros anunciemos de Él. Y el Señor quiere usarnos. Entonces, así como Jesús lo hizo, el Señor ha preparado algo específico para cada uno de nosotros. Y es muy importante el no mirar lo que hacen los demás y enfocarme en servir y descubrir cuál es el plan de Dios para mi vida. Eso ya lo había dicho. Lo que quiero ir terminando, yo me ponía para mí, hermano, 5 cosas al menos para comenzar. Debo tener una mente abierta para recibir enseñanza, para recibir corrección, para conocer los pensamientos de Dios. Y bueno, si usted, les doy el ejemplo así sencillo, si usted tiene culto de enseñanza o escuela, usted tiene que ser parte. Yo también. A mí me encanta la enseñanza. Si usted me invita a enseñar, yo lo aburro. Invíteme un sábado o un viernes, vengo una hora antes. Lo espero y me voy después, porque me encanta enseñar. Me encanta escudriñar y aprender. Y mi anhelo es seguir conociendo al Señor. Entonces, qué bueno es que podamos nosotros recibir enseñanza. Qué bueno es que también a través de eso podamos ser corregidos. Otro punto que me ponía es, debo tener oídos atentos. ¿Atentos a qué? A la voz de Dios. Para escuchar consejos de los pastores, para escuchar consejos de los líderes, para escuchar y poder ser obediente a un consejo de Dios. El Deuteronomio 28 dice que lo primero que tenemos que tener es los oídos atentos a Él. Una vez hice un ejemplo, yo soy de usar mucha ilustración. Agarré a la chica de la danza, las puse acá, hicieron a la rueda alrededor mío,
Y era gracioso. Y yo le pedía que dijeran mi nombre. Y mientras que ellas giraban alrededor mío, decían Marcos, Marcos, Marcos. Entonces el Marcos venía de todo lugar, porque todas me nombraban. Y alguien desde la puerta tenía que nombrarme también. Yo tendría que estar atento a pesar de la adversidad, de lo que me rodea y de lo que quiere desactualizarme, o sea, de lo que quiere escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Sobre eso, escuchar la voz de Dios. Y el ejemplo es que muchas veces nos pasa a todos nosotros. No escuchamos la voz de Dios porque lo que nos rodea parece que está más grande que la voz de Dios. No lo tome a mal, pero a veces pasa eso. Pero la voz de Dios está atenta a llamarte y a llamarme a mí. Dios te llama y Dios te habla. Obviamente a través de su palabra, pero Dios te habla. ¿O estoy quedando loco? Dios te habla, hermano. Dios me hizo bajarme de un ómnibus. Yo le puedo contar anécdotas que tuve y me voy hasta las 3 de la tarde igual. Dios me hizo bajarme de un ómnibus en angustia, diciéndome, yo soy tu Dios. Cuando el mundo me estancó en lo que era la economía, el pastor me llama para coordinar la ofrenda y yo dije que sí, pero él no sabía lo que yo estaba pasando. Y en el ómnibus, yo tenía una situación económica y para cobrarla faltaban como 15 días, porque si no yo sí se las tiro. Porque era la fecha que me habían dado. Y no tenía para darle de comer. Ni a ella, ni a Samuel, que era bebé, ni a los otros dos. Y Dios me dice, yo soy tu Dios. Bajá del ómnibus. Bajé, ¿sabe dónde bajé? Bueno, no le voy a decir dónde bajé, porque capaz que usted ni sabe dónde bajé. Pero bajé enfrente a un hábitat. Y mi mecanismo espiritual, no sé si es así, se activó, porque yo me bajé. Saqué la cédula de mi billetera, me sequé las lágrimas, entré al hábitat y le dije vengo a cobrar lo que me pertenece. Fue así. ¿Sabe qué es lo peor de todo esto? Que no había testigo. Porque a veces no creemos, porque somos incrédulos. Pero le digo, vengo a cobrar lo que me pertenece. Y ella agarra la cédula, digita, ¿viste? Me paga la plata que yo tenía que cobrar dentro de 8 días más o menos. Cuando yo salgo del hábitat, ahí dice, y empecé a llorar. Y empecé a llorar, ¿sabe por qué? Porque era Dios. Porque era Dios, no había hombres, no había mujeres, era Dios diciéndome, te dije que yo era Dios. No dudes quién soy. Así fue el Señor. Y mientras que yo caminaba hacia mi casa, ¿y ahora qué palabra voy a decir en la ofrenda? Jessica puede decir si miento, es un mentiroso, Marcos. No soy mentiroso de lo que Dios me ha dejado ver. Voy a mi casa y encuentro una palabra que dice en el Antiguo Testamento, mire que esto es de años.
bendice a su pueblo antes que llegue a su casa. Antes de que vos vengas acá, Él ya te bendijo. Y esa fue la palabra que proclamé en la iglesia. Y le conté lo que me había pasado. El Espíritu Santo me había dicho. Y Dios ha sido increíble en esto de que yo he luchado con la economía, sí, pero Dios me ha mostrado que Él es fiel. No dejo de ir o de servirle por tener o no tener, pero en momentos que hablas con Dios, Dios te muestra, yo estoy acá, no te preocupes. Porque nosotros proclamamos y cantamos y decimos, Dios dice, tranquilo, yo estoy. Dios quiere usarte, hermano. Dios quiere abrir la ventana de los cielos y bendecirte para usarte. ¿Lo querés o no? Dios quiere bendecirte. Dios quiere abrir, es más, dice la Biblia, que Él te dará su tesoro, el cielo, que lo abrirá y lo dará sobre tu vida. Si puedes escuchar la voz, si puedes escuchar su palabra. Debo tener oídos atentos, debo tener un corazón puro, un corazón que se llena del amor de Dios, que se santifica, que se despoja, que reconoce sus errores. ¿Cuántos acá reconocemos nuestra falta delante del Señor? Nuestros errores delante del Señor. No lo de la hermana. No, porque Señor, fíjate que la hermana tal hoy no me saludó porque vino molesta con su esposo y no sé qué y no sé cuánto. Y así estamos 1 año, 2 años, 3 años. Yo me asombro del mensaje de la Santa Cena. Yo soy, le digo, muy desortador, pero soy muy conflictivo. No me van a invitar más. Y está bien. Y está bien si no me quieren invitar. Pero no voy a cambiar lo que Dios me dice. Porque qué lindo es la cena del Señor, ¿verdad? Ustedes la ponen en práctica, nosotros también. Pero qué lindo es entender el mensaje de la cena del Señor. Muchas veces me he tenido que arrodillarme en la silla y pedir perdón a Dios y pedir perdón. Que dice que se pongan a cuenta. Para que no acarree qué cosa, maldición para sí. Pasamos por alto eso. Y qué importante es, por eso qué bueno es aprender para restaurar nuestra vida, hermano. Por eso yo me ponía para mí mismo, debo tener mi corazón puro, o sea, buscar la sanidad para sí, la restauración, despojándome, reconociendo. Debo tener mis manos ocupadas. Ese es el punto 4 y me queda uno nomás. ¿Qué las manos ocupadas? ¿Se lo pregunta? Ser parte de actividades, ser parte de servicios, no aislarse, estar a disposición para la obra. Eso trae crecimiento espiritual. ¿Saben? Alguien una vez dijo, la iglesia que crece es la iglesia que sale. Porque al salir, trae almas al reino de Dios y crece. Pero es por causa de tus manos. Aparte la Biblia dice que tú eres las manos de Dios en la tierra. ¿Verdad? Pero las manos tienen que estar puestas en el arado. ¿Vieron que el labrador qué hace? Trabaja la tierra y espera con ganas la lluvia. La de la mañana y la de la tarde. Y en aquel entonces, cuando trabajaban la tierra, no había máquinas como ahora, era con las manos. Vos tenés que trabajar sobre la vida de alguien, con tu servicio. Trabajar, bendecir, darte, hacer la obra, con quien sea, para que cuando venga la lluvia sobre él, el Espíritu entre en buena tierra. Y vos veas la transformación de lo que Dios te permitió ser, porque muchos de ustedes son labradores, trabajan en la vida de otras personas esperando que Dios los toque. Por eso Pablo y Apolo creo que dicen, uno hizo una cosa, el otro hizo la otra, pero quien trajo crecimiento fue Dios. Entonces acá en la iglesia algunos predicamos, otros alabamos, otros evangelizamos, otros estamos en la escuela bíblica, otros servimos en las mesas. Entre todos hacemos algo, pero el que va a dar crecimiento a esta ciudad, a este barrio, es Dios. Por eso nuestras manos deben estar ocupadas en las cosas del Señor. En nuestras cosas, claro, pero en las cosas del Señor, ¿para qué? Para ver el crecimiento. Y lo último, me ponía mismo,
Debo tener mis pies listos. Debo prepararme en todas las áreas para cuando el Señor te llame. Usted va a decir, este muchacho hoy la hizo larga, este muchacho hoy un poco me aburrió. Pero todos acá fueron cristianos algunos desde nacimiento acá, y algunos que se hijo, ayer una mujer desde nacimiento. Pero no todos fuimos cristianos de nacimiento, ¿no? Pero qué bueno que una hermana desde cuna, dirían algunos. Yo cuando era niño soñaba con ser jugador de fútbol. ¿Qué uruguayo niño no soñó? El que era chueco nomás. Pero después todos soñábamos. Yo jugué al fútbol y soñaba con cuando veía la selección o mi cuadro nacional. Ambarré, está. Soñaba. Y es lo que estamos hablando de esto, hermano. Quizás usted dice, este muchacho no hubiese resumido el mensaje con esto y era más fácil. Claro, pero no, prefiero estirártela. Es lo mismo, el baby fútbol, y vos soñás con jugar en la selección. Claro, cuando tenés 20 y pico de años. Cuando tenés todo un proceso de baby fútbol, de esto, del otro. No llegué, porque por eso estoy acá, ¿no? Pero cuando vos lo soñás, es lo mismo. Es como los estudios. Yo me asombro de mi hijo porque está en sexto y va para la facultad. Y veo que le requiere mucho de acá y de acá. Digo, yo en segundo del liceo yo ya había abandonado. Era la cuarta vez que repetía. Y me asombro de tu entusiasmo. Y le decía la verdad. A lo que voy es que cuando vos anhelás algo en el Señor no viene ya a veces. Viene su proceso en Dios. Y ahí es como hoy el hermano me decía, lo poco. Y es verdad, hermano, fiel en lo poco. Si querés ser predicador, bueno, abrí tu casa. Pastor, voy a abrir mi casa. Voy a predicar a algún vecino nuevo que todavía no se anima a llegar. Me da la bendición. O sea, voy a seguir congregándome. Quizás está en la visión o no, pero la idea es predicar el evangelio. Y así quizás otros lleguen a la casa de Dios. Es un ejemplo que yo le doy. Pero el reino de Dios tiene que crecer. Y a veces es un proceso. Tenés que prepararte, tenés que estar en los lugares donde te aburrís. ¿Quién no se aburrió en la escuela o en el liceo? Está loco. Perdón que dije está loco. Perdón. ¿Verdad? Venía la profesora de español y yo, no sé, le hinchaba el pelo a la compañera, haré eso, para afuera, gracias. ¿Verdad? Pero estaba mal lo que estaba haciendo, sí. Por eso no llegué. Si hubiese entendido, pero a eso voy. En Dios es lo mismo. O sea, úselo para Dios. Muchas veces no queremos ir hasta allá, pero sin haber caminado de acá hasta allá. Muchas veces queremos ser la foto. Queremos ir en el auto, pero no manejando, sino en el asiento de atrás, disfrutando del viaje. Y que el conductor tenga todas las complicaciones. Y todavía decirle, ojo, frená, mirá el semáforo. ¿No viste a la señora? Pará. Por eso inventaron la canción, en el auto de papá. Pero a lo que voy, hermano, muchas veces nosotros tenemos que ser esos conductores. Y así entendemos, ahora entiendo por qué le decía a Leonardo esto, lo otro, aquello. Claro, porque ahora yo manejo, yo me río de mi cuñada, la hermana Jessica, porque cuando ella maneja, va durito así. ¡Frená! Pero a lo que voy, ella ahora entiende que a veces cuando vos estás en el acompañante, vos dirigís, claro. No. Pero cuando vos sos el piloto, es cuando estás entendiendo por qué Dios te llamó. Porque los demás te van a decir, ¿y hermana? ¿Y para cuándo? ¿Y cuándo va a cambiar? ¿Y esto que lo otro? Porque no entienden tu proceso. ¿Y hermano? ¿Cuándo le va a hablar a alguien del amor de Jesús? ¿Alguna vez le hablaste a alguien del amor de Jesús? ¿Hace cuánto que estás acá en la iglesia? ¿Tu familia sabe? Es lo mismo, hermano. Perdón que lo haya aburrido. Pero es lo mismo. El que anhela servir al Señor tiene que hacer algo por Él.
El que fue llamado por Él es para anunciar de Él. No lo tome a mal. Quizás no a grandes rasgos, comience de a poco. Y así entiendo la palabra. Debo tener mis pies preparados. Usted sabe que Romano dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian. ¿Usted quiere ver mis pies? Usted no quiere ver mis pies. Pero vio lo que dice la Biblia. Vio lo que dice la Biblia. Son hermosos los pies de los que anuncian la paz, hermano. Yo trabajo la contra, imagínense cómo están mis pies. Yo que a usted le gusta reírse, qué bueno es eso. Pero qué bueno es ver a alguien que se anima a ir, contagiarse de eso. Qué bueno es ver a alguien que se anima a ir y bendecirlo y honrarlo también. Qué bueno es orar por esos hermanos que salen a dar un alimento, a repartir un folleto, porque de eso trata la iglesia. Qué bueno es ser parte de eso. Porque la Biblia dice, hermosos son esos pies. ¿Sabe por qué? Porque nosotros decimos que queremos ser imitadores de Jesús. Nosotros decimos que queremos ser discípulos de Jesús. Nosotros decimos eso. No lo digo yo porque hoy tengo el micro. Usted lo dice. Pablo dijo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Nosotros somos los que decimos, quiero ser imitador de Él. Es más, se cumple cuando la gente te ve y te dice, pero vos sos como Él. Pero vos hablas como Él. Porque fue lo que le dijeron a Pedro. Más allá de que lo negó. Te estás pareciendo a Cristo, hermano. Va a llegar un momento que el mundo te va a confrontar. Pero Dios dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Más bienaventurados los que por causa de mi nombre padecen. Y ese era el mensaje que quería compartir de hoy. Que podamos orar, sí, para que Dios haga como quiera. Quizás vos sentís ahora que tenía que terminar en algún momento. Pero quizás vos sentís que Dios te habló, que no fui yo. Quizás vos sentís que realmente, quizás no es que haya alguien acá a quien pueda servir o ayudar, pero hay alguien cuando vos te vas a quien podés hacerlo. ¿Sabés cómo comienza un servicio sencillo para entender a Dios? Y se lo digo con amor y con respeto. Y no le digo que haga esto porque yo lo digo. Cuando vos ves que un hermano se va caminando y vos tenés la posibilidad de llevarlo. Y lo digo con amor y con respeto. Y no es que los pastores o los líderes te estén mirando. Él mira. Yo mire que eso lo hablo y lo tomo para mi vida. Lo tomo para mi vida. Muchos años fui y vine caminando a la iglesia. Y cuando le pedís algo al Señor, el Señor te lo da. ¿Para qué crees que te lo da? Con amor y con respeto. Para que vos estés más cómodo. Bien. Pero Dios dice esto, hermano. Te bendeciré y serás de bendición para otros. Y qué lindo es ser bendecido por Dios. Quizás en esa área, y a modo de ejemplo, quizás te vas caminando con el hermano. Hace poquito a un hermano se le prendió fuego el auto, no, como es, se le quemó el auto. 147 precioso, rojo para la envidia. Le voy a mandar una foto al pastor y el pastor se la va a compartir a todos ustedes. Precioso auto, precioso. Dios se lo dio. Y él sabe que Dios se lo dio. Y Dios se lo quitó. Y le puedo mandar un audio de mi hermano Mauricio. Dios se lo dio y Dios se lo quitó. Cuando Dios se lo quitó, él entendió. Dice, si nunca me hubiese ido caminando a la iglesia, jamás le hubiese hablado al muchacho que vino conmigo a la iglesia. Cuando él me cuenta eso a mí, yo le digo, ese fue Dios. Dice, si nunca hubiese dejado de tener el auto, jamás le hubiese hablado a esta persona que llegó con nosotros a la iglesia. Y más allá de lo que Dios te da o Dios te quita, tenés que entender para qué es. Y bueno, en esta mañana me gustaría orar con ustedes. Y si alguno tiene el anhelo de que oremos por ustedes, que podamos orar. Y si no, que el Señor le ministre. No sé si la alabanza adoramos un momento. Y hermano, le animo. Le animo porque Dios quiere usarle. Le animo porque Dios está acá para usarnos, para llevarnos a más. Amén. Y si en algo usted cree que yo le hice sentir incómodo, le pido perdón. Pero la idea es conocer a Dios de la manera que Él debe ser conocido. Por eso en esta mañana o en este mediodía
que podamos entregarle al Señor nuestras vidas y que el Señor haga como Él quiera. Mi anhelo es que Dios nos use, que al salir y predicar y anunciar, el poder del cielo venga a nosotros, hermano. Que si vamos a una casa a orar por alguien que está enfermo, el poder del cielo venga a ese lugar. Que la salvación entre. Y mi anhelo es que Dios te use a vos para eso. Que a donde quiera que vos vayas se dé la oportunidad de que Dios te use. Eso va en vos. Que vos le digas: Señor, úsame. Señor, dame la oportunidad de ser tu hijo en la tierra y de dar a conocer tu nombre donde quiera que pueda estar. Porque el anhelo de poder servir a Dios es que podamos anunciarle. Señor, yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que en tu presencia, Señor, en tu casa, en este lugar, Señor, tú nos convocas, Señor, y tú nos quieres usar en esta mañana. Que en el nombre de Jesús tu presencia, Señor, venga con poder y con autoridad, llenando cada vasija de aceite del Espíritu Santo. Que llenes, Señor, cada persona en este lugar. Que unjas, que capacites, Señor, que bautices, Señor. Dios mío, porque el cielo está sufriendo violencia, pero los violentos van a arrebatar el cielo. Hoy le vamos a arrebatar las almas al enemigo. Como iglesia, el cielo se va a venir a esta casa. El cielo va a llenar este lugar de su presencia. El cielo va a llenar tu vida. El Espíritu Santo te va a capacitar y te va a usar con poder y autoridad. Lo que tú creas en el Señor será hecho si le crees a Él. Dios va a derramar gracia en esta casa. Yo le creo a mi Dios. Yo le creo a mi Dios. Yo le creo al Espíritu Santo. Él va a derramar su gracia, su poder y su autoridad para que anuncies el evangelio de la verdad. El evangelio que rompe, el que te hace moverte. Espíritu Santo de Dios, ven con poder a este lugar y llénanos, díselo, lléname. Efesios dice: sed llenos del Espíritu. Sed llenos para esta obra en la cual Dios te va a encaminar.